Buenos días. Continuamos con el ciclo de disertaciones vinculadas con el derecho internacional público. Hoy nos corresponde aludir expresamente a lo concerniente a la consistencia de la democracia. Indudablemente los órganos interestatales, subregionales, regionales, universales, deben preconizar fundamentalmente como garantía de la propia realización de los pueblos la presencia de la democracia. El sistema más perfectible dentro de lo que se corresponde a la democracia es el inherente a la democracia liberal, entendiendo a la democracia liberal como aquella democracia que admite como suyo el pluralismo político, que no es otra cosa que la posibilidad de que las diversas visiones de sociedad, corrientes de pensamiento, el cúmulo de ideas, tengan la posibilidad de ofertar sus propuestas de construcción de país, de Estado, municipio, así como también las garantías de resultar representativo de ese filtrar multicolor y multiideológico que ha de corresponderse a la sociedad. Indudablemente, la real postura que debe asumir la comunidad internacional debe estar tendenciosamente orientada a evitar las formas posibles de esclavitudes modernas, que aparejadas algunas concepciones de democracia uniclasista, de corte marxista, han sido invocadas en algunos estados de la comunidad internacional, como lo fuere en el agravio caso de la denominada Guerra Fría, en la cual se pretendía, a través de formas indebidas, que una concepción unipartidista pretendiese de forma efectiva someter a la clase de la sociedad presentada por pluralismo político al obligarle a la representación de una sola visión de sociedad mediante procesos electorales o procesos institucionales sometidos a la tela de juicio. El siglo XXI debe ser consecuente en entender que el mayor compromiso para el alcance de la paz debe pasar esencialmente por la concepción de garantías de las libertades. Si no hay libertades para las pluralidades, la paz se convierte en un objetivo de difícil materialización. Indudablemente, las libertades, que son los derechos a pensar, preferir distinto, y a tener la posibilidad de que esos pensares y preferir distintos tengan representación conjuntiva o alternativa en la sucederidad del poder, deben estar extremadamente garantizados. Adicionalmente a ello, es conveniente entender la responsabilidad internacional de los Estados. Los Estados, parte de la comunidad internacional, deben estar conscientes de que están supeditados a responsabilidades tanto morales como jurídicas por la propia materialización de sus actos. Esa responsabilidad no se deriva de la nada o de la simple conjetura o de la simple elucubración, sino que por el contrario se encuentran claras y notoriamente fundamentadas en tratados, que como está previsto en el artículo 38 de la Corte, del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, los tratados son fuente material directa de las relaciones entre Estados. Terceros estados signatarios, estados partes, suscribientes y ratificantes, se comprometen a ser responsables ante ellos. Por ende, es claro que las sanciones inherentes a los estados existen claramente determinadas en el orden internacional, más aún cuando fundamentadas en las teorías del realismo político, que significa la posibilidad de que un estado atente contra los intereses domésticos o asuntos internos del otro estado pudiesen presentarse. El hecho de que se sancione la realidad de un estado respecto del otro no se corresponde a un concepto de injerencia, habida cuenta que la disposición sancionatoria se da en el territorio de un estado nacional en el cual su ley territorialmente es válida. Dichas sanciones no se extrapolan o trasladan al territorio nacional del otro estado, y más aún, dichas sanciones no están claramente relacionadas al estado por razón de su gentilicio, de su cultura, de su identidad religiosa, sino por razón de conducta que particularmente un grupo de nacionales perpetra el desmedro o socavamiento de los intereses domésticos o nacionales de un estado, por lo cual es de entenderse que la conducta de un grupo de nacionales de un estado genera una forma de determinación de posición respecto a este de otro, sin que ello llegue a implicar o significar efectivamente una sanción al gentilicio, a la realidad económica, sociocultural o sociopolítica que a lo interno un Estado debe representar. Es importante entender que la paz solo es posible si se afianzan las libertades. El verdadero camino a la paz es el afianzamiento de las libertades, reglas claras, procesos electorales libres, transparentes, creíbles y respetables. ¿Cómo llegaron los sistemas comunistas? En la otra Guerra Fría al poder, los estados bálticos, algunos de ellos mediante la fraudulencia electoral,
¿Cómo no recordar cómo el Partido Comunista Polaco llegó al poder? Mediante una fraudulencia electoral. ¿Cómo no recordar, por ejemplo, que en realidades como Albania, la durabilidad de los procesos electorales se convirtió en el principal obstáculo para el alcance de la paz y, consecuencialmente, de la libertad? Pero Polonia, en el año 89, mediante las primeras elecciones libres, transparentes, democráticas, logró transitar después de un sistema comunista uniclasista, represivo, negador de libertades a las pluralidades, después de las primeras elecciones libres del año 89 por el sindicato Solidaridad y Lex Wałęsa, Polonia transitó hacia una democracia liberal, una democracia respetuosa de la propiedad privada productiva que el comunismo respetaba, una democracia respetuosa a la libertad de expresión, no solo para proponer posiciones en favor de un sistema político por imposición, sino la libertad también de informar demandas sociales insatisfechas y la libertad de opinar en contra de aquel sistema que negaba libertades a un grupo. Polonia, a partir de aquella elección libre del año 89, logró una libertad política. Se construye después de aquel momento un parlamento pluralista, multiideológico, representada por confluencia de fuerzas políticas polacas, que significó que la otrora Polonia comunista, no democrática, negadora de las libertades elementales, después de la primera elección libre y democrática, se transforma en el año 89 con la revolución del 89, que no es una revolución ni de derecha ni de izquierda, porque hay revoluciones de los dos tipos, pero en ese momento Polonia se transforma en un país demócrata liberal. El gran mensaje es que las referencias o antecedentes históricos deben invitar a aquellos estados de democracia rudosa, de democracias en tela de juicio, de democracias en las cuales los estados están comprometidos o sujetados a un partido político, a que se convierten en democracias liberalizadoras, que garanticen transparencia, que con códigos de ética y honorabilidad política celebren procesos electorales libres, transparentes, creíbles, donde las diversidades tengan derecho a expresarse, tengan derecho a fijar posturas y tengan garantías de que también se les han respetado sus derechos políticos al resultar electos con las mismas condiciones de oportunidades y garantías que los pares que compiten con ellos. La democracia del siglo XXI debe ser una democracia liberal, que no sea la Polonia que en el año 46-47 se hizo de un comunismo esclavista, sino que se convirtiese más bien en la Polonia del año 89, cuando una elección libre, transparente y democrática permitió a Polonia transitar hacia una democracia liberal, una democracia justa, una democracia humana, donde el hombre no esclaviza al hombre, sino donde se cuenta posibilidad histórica cierta y determinante que las diversidades coexistan, convivan y que las diversas voces y sentimientos tengan representación. Por último, unas breves líneas en idioma inglés. Good morning, ladies and gentlemen, in many countries of the earth. This time, this moment provides other page in the history. Brothers and sisters of the good volunteers in many countries of the earth. The first path for the history with liberty conditions. Use liberty conditions for obtaining the peace in the state process. The future needs ladies and gentlemen in similar ideas, in similar opportunities for represent the different sentiments in the different sectors of the country. Peace, law, rules, clear, and present the humans of the good volunteers in the many countries of the earth. Hermanos y hermanas del mundo, solo es posible la paz si se garantizan las libertades. El único camino a la paz es la democracia liberal. Reglas claras entre conciudadanos. Libertad para expresarse a favor o en contra de una realidad. Libertad para ejercer cualquier realidad productiva, por más fructífera que pudiera ser. Libertad para pensar, para preferir distinto y tener las oportunidades y garantías en una democracia transparente y honesta de que las diversidades tienen los mismos derechos y las mismas oportunidades. Solo la libertad es el camino necesario para que la paz en el siglo XXI se convierta en un logro. No al esclavismo, sí a la paz, pero sí a la paz producto de la libertad, de las democracias honestas, limpias y transparentes, que no sea la Polonia del año 45-46,
sino la Polonia del año 89, cuando a través de unas elecciones libres, transparentes y democráticas, Polonia logró dejar en los derroteros de la historia a aquel sistema comunista opresivo y transitó aires de una democracia liberal, pluralista y respetuosa de los derechos humanos. Que Dios les bendiga. La libertad, el camino a la paz. Muy buenos días.